Bien, está con nosotros ya José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doerran, Perú. Como ustedes saben, la última noticia que sobre la empresa se ha conocido es que se ha hecho una demanda. La empresa ha demandado ante el Poder Judicial, solicitando de esta forma la nulidad de la resolución que reconoce, en el marco del proceso concursal, que el Indecopi reconoce, en este marco, se reconoce un crédito por 163 millones a favor del Estado y Doerran, a través de esta demanda ante el Poder Judicial, busca solicitar la nulidad de esta resolución, de la resolución del Indecopi que reconoce esta deuda. Eso es lo que se ha informado. Vamos a preguntarle a los protagonistas si eso es así o qué es lo que se pretende, porque obviamente, José, buenas noches, bienvenido. Llama la atención que esto se dé en medio de un proceso concursal donde obviamente el acreedor principal es el Estado, y donde además en paralelo se está dando en el Congreso de la República, como ustedes saben, una discusión para ver la posibilidad de ampliar el PAMA. De acuerdo. Cuéntenos, por favor. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Jimena. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Realmente el objetivo de este proceso contencioso administrativo no es de ninguna manera retirar al Estado, sino principalmente aclarar una preocupación fuerte de la empresa, que es la que no se genere un doble pago relacionado a la ejecución del proyecto del PAMA. Cuando Indecopi aprueba este crédito en favor del Ministerio de Energía y Minas, es un crédito por un proyecto que faltaba completar, y el monto justamente es el monto de lo que falta completar del proyecto, de acuerdo a ese análisis, que fue 163 millones de dólares. Nosotros estamos definitivamente dispuestos a completar el proyecto, vamos a invertir, sabemos que eso es de necesidad para el complejo metalúrgico, para su operación, para beneficio de la población de Loroya. Lo que sí tenemos, obviamente, que cautelar los derechos de los trabajadores, de los accionistas, de los mismos acreedores, ya que después de ejecutar este proyecto no podríamos vernos obligados a pagarle, además, adicionalmente, 163 millones de dólares por una mala interpretación de esta aprobación de la creencia. Nosotros consideramos que, habiéndose ya aprobado esta creencia se pagaría con la ejecución de este último proyecto del PAMA. A ver, yo he consultado yo no soy abogada, tampoco lo es usted, y yo he consultado con un par de abogados si esto en realidad podría ocurrir, es decir, si se podría dar un doble cobro. Lo que a mí me han explicado es que esto es prácticamente imposible, porque claro, a la hora de que ustedes ejecutan el PAMA, se descuenta la ejecución del mismo respecto o de la deuda que se le tiene en total al Estado. Ahora, por otro lado, es una deuda que ya se generó, es una deuda que se dio finalmente, ¿no es cierto? Es algo que se debe y que está ahí. Efectivamente, porque ha sido aceptada por Indecopi. Así es. Entonces, si es muy complicado o difícil que eventualmente esto se pueda dar, la pregunta es ¿por qué Doerran entonces interpone esta demanda ante el Poder Judicial para solicitar la nulidad de la resolución? Porque al final lo que ustedes solicitan es la nulidad de la resolución. Claro, y quisiera explicar un detalle. Perdón, solo para terminar. La nulidad de la resolución llevaría obviamente a que ustedes se conviertan en el principal acreedor. Pero no ese es el objetivo realmente. Pero solamente quisiera, por eso, pareciera que ese es el objetivo. Discúlpeme que se lo diga de manera tan directa, pero considerando los antecedentes de Doerran, dígame usted si no es lógico que eventualmente se esté pensando que hay una jugada de parte de Doerran para hacerse de la titularidad, pero para convertirse en el acreedor principal en la Junta de Acreedores y por lo tanto tomar decisiones, sacar al Estado del partido. Bueno, justamente ahí quería explicar cómo se genera esta... ¿Por qué estoy pensando mal? ¿Por qué eso no es así? Justamente lo que ocurrió, en primer lugar, es que este contencioso administrativo se dio ya hace más de un mes atrás.
cuando se tuvo esta decisión de parte de Indecopi de aprobar este crédito a favor del Ministerio de Energía y Minas. En ese momento, expertos en procesos concursales nos decían que ese crédito no era probable que se apruebe, no tenía ningún precedente en los procesos concursales que se habían seguido. Ok, y por eso, en ese momento, y finalmente se reconoce, lo que se hizo en ese momento, se dijo, hay que cautelar, obviamente, los derechos de la empresa, hay que cautelar los recursos de la empresa ante la posibilidad de que si después de ejecutar el PAMA, que es un compromiso, se genere, alguien interprete una obligación de volver adicionalmente a pagar esos 663 millones, quede claro que eso no debería ocurrir. Hasta el momento las conversaciones que se están dando señalan que eso no ocurriría. Sin embargo, quisiéramos aclarar un punto. Entonces, si eso no ocurriría, ¿para qué interponen la Por eso, ahí viene sin embargo que quería aclarar. Sin embargo, si estamos hablando de una obligación de ejecutar un proyecto, y con la ejecución del proyecto estaríamos cumpliendo con la creencia, y esta creencia quedaría extinguida, ¿por qué razón se está hablando de intereses? Los intereses se generan contra un dinero que se debe, no contra una obra que se está ejecutando. Entonces, nosotros consideramos, y ya hemos enviado una carta al Ministerio de Energía y Minas solicitando... Pero los intereses podrían correr por un saldo, que también podría existir. No, en este caso estamos hablando de la ejecución de una obra y prácticamente la creencia, de acuerdo al entendimiento que todos estamos teniendo ahora, sería por la obra que pendiente de ejecutar. En la medida que vamos ejecutando la obra, se va extinguiendo la deuda. Finalmente, terminamos el PAMA, terminamos el último proyecto del PAMA, se extingue la deuda. Pero la pregunta es, si es que es de esa manera, si es que no ha habido un desembolso de dinero, si es que no hay un pago en dinero que hacer, ¿por qué se está exigiendo? Bueno, pero no hay multas, por ejemplo, no, que se les han impuesto por la no ejecución del PAMA. No hay multas, por ejemplo, por eso no hay dinero que se le dé al Estado por eso. Lo que estamos pueden correr intereses, obviamente. Ya, en este caso no es por multas. Cuando se ha visto la solicitud de estos intereses, han sido referidos al monto del proyecto. Entonces, yo creo que es cuestión de aclaración. Y en el momento en que esta aclaración se dé con el gobierno, con el Ministerio de Energía y Minas, ya hemos, como digo, en ese momento el proceso pierde todo sentido. O sea, ¿ustedes están dispuestos a retirar ante el Poder Judicial esta solicitud de unidad de la resolución en el momento que queda todo claro, claro. ¿Y por qué no lo aclararon antes de ir al Poder Judicial? Era en el momento en que se dio, estamos hablando de hace más de un mes, no teníamos todavía ninguna situación clara. Entonces, y se vencían los plazos, en ese momento se presentó el asunto. Ahora, avanzando el tiempo, hemos visto que se han dado pasos muy importantes por parte del gobierno hacia el reinicio de operaciones, que es nuestro principal objetivo. Incluso el mismo Ministerio de Energía y Minas ha participado proactivamente en estos pasos hacia el reinicio de operaciones que son concordantes con los que está dando la empresa. Pero hay otra cosa que yo intuyo que puede pasar, y permítame pensar mal de nuevo. A ver, si ustedes dicen que esa deuda se paga a través de la ejecución del PAMA, que se va a realizar o se va a empezar a ejecutar en cualquier momento, entonces la deuda en medio del proceso concursal disminuye, ¿no es cierto? O parte de la deuda se convierte en la ejecución del PAMA hoy, y por lo tanto la misma repito, disminuye o desaparece, y ustedes igual de cualquier forma se convertirían en acreedores principales en este proceso, en la Junta de Acreedores. Correcto, ese es un detalle que vamos a aclarar con el Ministerio. Entonces, de alguna u otra manera ustedes están buscando eso, no es que estemos buscando ese no es nuestro objetivo. El objetivo, claro, y quisiera dejarlo, aclarar este punto, permítame. ¿Usted me jura que ese no es el objetivo? ¿Así me lo jura? No, tráigame una Biblia, por favor. No, en este momento... ¿Usted me da su palabra de que definitivamente, eso es así? Definitivamente, porque nuestra preocupación es que no se genere un doble pago. Esa es la realidad. De ninguna manera estamos ahora interesados en que se saque al Ministerio de la Junta de Acreedores. Nuestro principal objetivo es cumplir con el PAMA y poder reiniciar nuestras operaciones el 1 de mayo. A ver,
vamos por partes. Esto también pareciera, de nuevo, una suerte de presión para que... lo que pasa, señor Mogrovejo, y yo no lo puedo acusar a usted directamente ni a nadie, simplemente es la empresa, o quienes dirigen la empresa, o quienes están detrás de la dirección de la empresa, quienes a través de los años han venido haciendo cosas que han dejado mal parado el nombre de la empresa, porque de alguna u otra forma usted debe reconocer que Doderran no es una empresa querida en el Perú. La CONFIEP acaba de emitir un comunicado diciendo que el tipo de inversiones que realiza Doderran no son el tipo de inversiones que el Perú requiere. Y la empresa no solamente vive de ejecutar o no ejecutar PAMAs, las empresas no solamente viven de ganar o no ganar, de invertir o no invertir. Las empresas, obviamente, y eso es un factor muy importante, viven de su reputación. La reputación de Doderran hoy no es lamentablemente la mejor. Entonces, todas aquellas acciones que se van dando en el marco de este proceso concursal y fuera de él, en el Congreso, en el Poder Judicial, siempre hacen dudar de lo que Doderran persigue, de lo que Doderran quiere. Entonces, mientras tanto, en el Congreso de la República se busca la ampliación del PAMA, pero cuando uno lee el proyecto de ley se da cuenta pues que las concesiones que el proyecto de ley le hace a la empresa son demasiadas, considerando el antecedente de incumplimiento que tiene Doderran respecto a los temas medioambientales con los que tenían que cumplir en el caso de la Oroya. ¿Por qué, por ejemplo, uno empieza a dudar qué pasa? Ustedes se han acercado al congresista, le han redactado el proyecto de ley tal cual para que se le dé tal cantidad de concesiones a Doderran para ampliarle el PAMA en el Congreso de la República. Por ejemplo, una de las cosas que dicen que ustedes, si en esos 30 meses donde ustedes piden ampliar el PAMA no cumplen, no pasa nada. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Bueno, yo no puedo discutir lo que diga el proyecto de ley. El proyecto de ley se va a discutir definitivamente en el Congreso. Lo que nosotros consideramos que es importante es que se dé un proyecto de ley que garantice el cumplimiento del PAMA, ¿cómo? Que garantice justamente dando el plazo técnico suficiente y las condiciones para evitar bloqueos que antes sí se han dado. Debemos reconocer que antes se dieron, por ejemplo, en el gobierno pasado, se dio un decreto supremo que reglamentaba justamente la ley que amplió el plazo para el PAMA, que lo que hizo fue bloquear toda posibilidad al quitarle los recursos a la empresa, al quitarle la posibilidad de entregar garantías, al quitarle todos los ingresos que la empresa recibía, pasaban a un fideicomiso, el 100%, en manos del Estado, lo cual hizo que cualquier empresa que quisiera financiar el reinicio de operaciones se retirara. En ese momento nos comunicaron, señores, con este reglamento que se ha aprobado, no vamos a poder financiar ningún reinicio. Ustedes llaman eso bloquear, en ese momento el Estado llamaba garantizar. Sin embargo, la posibilidad de la aplicación del PAMA, a la hora que a uno le quitan, la aplicación del PAMA. A la hora que uno le quitan todos los recursos, lo que estaríamos realmente, si bien es cierto, ellos querían garantizar, se pasaron, porque cuando uno garantiza, pide una garantía, pero no tres o cuatro. Era una segunda oportunidad ya, se les amplió el PAMA una vez, se les amplió, y además, no solamente se les amplió, sino se dieron sendas modificaciones, si no me equivoco, a ver, déjenme ver mis anotaciones, el año 99, 2001, si no me equivoco, y 2002, sí, así es. El plan ambiental se modificó, las metas del plan ambiental en esos años se modificaron. Se modificaron para poder mejorar el plan ambiental, se modificaron para poder lograr objetivos ambientales realmente mejores a los que originalmente se habían establecido. Bueno, no es lo que todo el mundo piensa, pero ese es el problema. Se modificó. Quisiera solamente explicar un punto ahí. Estamos hablando de un proyecto que originalmente se evaluó en 100 millones de dólares y que a la fecha ya el Estado, con toda la ingeniería desarrollada y la empresa, han planteado cuesta 500 millones de dólares. Nosotros ya hemos invertido 313 a la fecha. O sea, hoy el PAMA cuesta más. El PAMA cuesta 500 millones de dólares, esos 100 millones de dólares que se dijo que costaba, realmente eran 500. A la fecha, la empresa ya invirtió 313 millones de dólares, ya ha cumplido gran parte y estamos cumpliendo con límites máximos permisibles, hemos cambiado notablemente las condiciones ambientales en La Oroya en base a los proyectos implementados, que han mejorado las condiciones de vida para la población, y por esa razón, Jimena, déjenme decirle, somos la única empresa que cuenta con el respaldo
de sus trabajadores y de las comunidades de su entorno. ¿Por qué? Porque ellos son testigos, pero es que hay un detalle. Somos la única empresa... Eso es algo totalmente discutible. Los trabajadores pueden estar presionando pueden ser presionados. No estamos hablando de trabajadores. O en todo caso, si no son presionados, es el único trabajo que ellos tienen, es la única forma de vivir que conocen. Entonces, claro, ellos quieren obviamente que el complejo que siga funcionando, pero el complejo no puede funcionar de cualquier forma. El complejo tiene que funcionar, como usted bien lo ha dicho, cumpliendo con los parámetros que exige la ley. Usted me dice, estamos invirtiendo más, señor Mogrovejo, pero lo que Doerran ha ganado todos estos años, Doerran obtuvo utilidades por 1.500 millones en 2007 y 1.100 millones en 2008. Lo cual es falso. Y además, lo cual es falso, y quisiera decirte una cosa. Perdón, no utilidades, ventas por esa cantidad de dinero. Bueno, ahora, tienes razón. El precio de los metales... permíteme solamente aclarar un punto. Ha mejorado sustancialmente. Entonces ustedes me dicen, tenemos que invertir, sí pues, pero eso es lo que el contrato determinaba en un principio. ¿Ustedes han invertido más? Sí, pero no han cumplido. No han cumplido, porque finalmente me permite aclarar un detalle. Esta empresa, en todos los años que está, desde que llegó al país, no ha tenido un solo dólar de utilidad remitido a sus accionistas o a sus inversionistas. Todo ha sido reinversión en la misma empresa. Todo el dinero que se ha generado en la empresa, se lleva la casa matriz, pero todo ha sido reinvertido hasta la fecha en mejoramientos ambientales, en mejoramientos de la misma empresa, que están plasmados en los resultados. Por eso es que se ven, y esto está verificado por el Ministerio de Salud, por Osinermin, que efectivamente las condiciones ambientales han cambiado, estamos cumpliendo con los límites máximos permisibles cuando hemos estado operando. Y las condiciones de salud de la población han venido mejorando de tal manera que incluso el Instituto Black Smith, que calificó a La Oroya como una de las ciudades más contaminadas del mundo, efectivamente, ¿cuál Chernobyl? Ellos ahora dicen que efectivamente en La Oroya, la empresa y el gobierno han hecho trabajos tan importantes que ven que se están orientando hacia la solución. Y no solo eso, sino que consideran que lo mejor que debe hacerse en este momento es darle la oportunidad a la empresa de completar sus proyectos ambientales. Totalmente de acuerdo. El PAMA tiene lamentablemente, y digo lamentablemente porque se han dado oportunidades para que el PAMA se termine de ejecutar y el mismo no se ha completado aún, tiene que ampliarse el PAMA, porque si el PAMA no se amplía, La Oroya no puede, Doerran no puede operar La Oroya. Ahora, el problema es, yo me pregunto, y se lo pregunté a una de las personas involucradas en este caso, off the record, no puedo mencionar su nombre, es ¿por qué se le da a la administración de Doerran nuevamente, por qué se le da, la posibilidad de operar a Doerran nuevamente La Oroya? ¿Por qué la Junta de Acreedores vota incluso el Estado como el acreedor mayoritario para que ustedes operen, dado los antecedentes en lo que a incumplimiento se refiere? Y lo que me contesta esta persona, lo que me contestaron otras personas a las que consulté fue que no hay otra persona que conozca cómo operar. Esa es la respuesta. Entonces, lamentablemente, hay que confiar en ustedes, pero ok, con los antecedentes yo tengo que ampliar el PAMA con condiciones muy exigentes, ¿no es cierto?, para asegurarme que esta vez sí cumplan y que esta tercera ampliación, porque sería la tercera ampliación, no sea pues letra muerta finalmente. Esa ampliación... ¿Cómo aseguro, señor Mogrovejo, que ustedes van a cumplir por esta tercera vez? ¿Qué me garantiza a mí que finalmente ustedes van a cumplir? A mí no, al país, a la gente de La Oroya, a sus trabajadores. ¿Qué garantiza que Doerran esta vez sí cumple? ¿Por qué debemos creer en ustedes ahora? En este momento nosotros ya no tenemos, como antes, en las oportunidades anteriores, estimados o ingenierías desarrolladas a niveles conceptuales o nivel de ingeniería básica. En este momento, Jimena, nosotros tenemos todos los proyectos completados con el 100% de la ingeniería de detalle y todos los presupuestos finalmente, incluso gran parte de ellos comprometidos con contratistas y proveedores. Sabemos exactamente lo que se necesita para completar el PAMA y el plazo que se requiere en base a proyectos de ingeniería y empresas como CH2 Mejil, que es una de las más grandes a nivel mundial y que se va a hacer cargo de la ejecución de este proyecto. ¿Qué plazo necesitan para ampliar el PAMA? 30 meses, incluyendo en eso, en esos 30 meses, realmente 24 para completar la construcción y 6 meses para poner a punto las dos plantas complejas que se están iniciando. Pero si yo sumo la cantidad de meses que se les ha dado, ya llevo casi a 90 meses, señor Mogrovejo. Es decir, no se avanzó ya
las 2 veces anteriores en las que ustedes ejecutaron parte del PAMA no se avanzó ya? ¿Para qué 30 meses más, que es la misma cantidad de meses que se les dio la última vez? Estamos hablando de un proyecto bastante complejo. Yo lo sé, pero ya han Estamos, tenido oportunidad. y justamente, vienen desarrollando el PAMA desde que compraron la Metaloroya, lo que era Metaloroya. Efectivamente, se ha venido avanzando y lo que están definiendo los contratistas, gente de mucha experiencia, es que ese es el plazo que se va a necesitar. Estamos ubicando ese plazo dentro del plan de reestructuración que estamos presentando ante la Junta de Acreedores. Y un detalle más, como bien sabes, un compromiso dentro de un plan de reestructuración tiene que cumplirse sí o sí. Ya, vamos a sí o sí, obviamente con la supervisión de apoyo según lo que tenemos entendido. Correcto. A ver, vamos a ponernos en el caso de que mañana se apruebe en el Congreso de la República la ampliación del PAMA. ¿Cuándo podrían empezar a operar ustedes? El 1 de mayo. Nosotros estamos apuntando en este momento, ya que contamos con el financiamiento, contamos con los concentrados, porque estamos cerrando acuerdos con nuestros proveedores de concentrados, contamos con el personal en este momento para poder reiniciar operaciones. Las operaciones han sido revisadas y se ha hecho trabajo de mantenimiento para ponerlas a punto, y todo esto orientado a reiniciar nuestras operaciones el 1 de mayo del 2012. Ahora, ese es nuestro objetivo, y creo que es importante que se logre este reinicio de operaciones, porque le va a dar tranquilidad, no solamente a los trabajadores de Dorran, también a toda la población de La Oroya, de la región central, e incluso a los mismos mineros que en este momento están enfrentando serios problemas de comercialización, porque La Oroya es una fundición diseñada para tratar esos concentrados complejos que se producen acá. ¿Perder la fundición del circuito de cobre es una necesidad? Definitivamente. Esta es una operación, este complejo fue diseñado para trabajar en forma integrada. Si nosotros dejamos de operar un circuito, vamos a tener problemas en la recuperación y vamos a generar una serie de productos no terminados que no van a poder venderse, y lo que van a hacer es generar simplemente una pérdida muy fuerte al mismo proceso. Ok, entonces estamos hablando primero de 30 meses, perdón. Estamos hablando de incluir en la operación de La Oroya la posibilidad de prender la fundición de circuito de cobre. Ustedes dicen que ya tienen el financiamiento. ¿De quién y cuánto? Efectivamente son $200 millones que vienen de Renco y vienen de la empresa Glencore. Los dos. Además de eso, ya tenemos... O sea, Renco les está devolviendo la plata que en un inicio ustedes le devolvieron a ellos. No, en este caso... Estoy hablando de esta historia que es pues larguísima y de la que no vamos a hablar ahora. Yo creo que sí es una historia del pasado que, sin embargo, si revisamos el contrato... Supuesta inversión que se realizó en... Efectivamente, y de verdad, si uno ve el contrato, todos los movimientos fueron hechos de acuerdo al contrato. No sé si lo tengo aquí, un informe elaborado por el estudio Benítez Forno y Ugaz en torno a las movidas financieras que le permitieron al Grupo Renco no hacer ningún aporte de capital efectivo a la refinería, y además que una empresa vinculada se convirtiese en acreedor de Dorran Perú, afirma que el señor Rennert montó un meticuloso sistema de transacciones y reorganización empresarial destinado a apropiarse de Metaloroya sin cumplir realmente con la contraprestación debida al Estado. En cuanto al aporte de capital y posterior préstamo, indica que este fue fraudulento. Respecto al proceso de fusión, señala que constituyó una apropiación ilegítima del capital de Metaloroya en perjuicio evidente de sus trabajadores y sus acreedores. Esta es una historia sobre la cual se sigue discutiendo y una historia sobre la cual ustedes siguen teniendo la misma disposición, pero una historia que finalmente termina en el Indecopi. Sí, y sin embargo, debo indicarte, y lo voy a dejar acá, está claramente establecido ese movimiento que el señor Ugaz señala como un movimiento ilegal o fraudulento, estaba perfectamente aclarado en el contrato. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo el Estado firmó un contrato que permite que se regrese a la casa matriz la inversión que se iba a realizar? Y eso lo firma el actual ministro de Energía y Minas, el señor Merino. Yo tengo entendido que sí. Ojalá venga mañana al programa para hacerle las preguntas del caso. Y no solo eso, sino que tendríamos que trasladarnos a esa época. Tendríamos que trasladarnos al año 97, donde teníamos una empresa que estaba fallando en su privatización por segunda vez. Teníamos a una empresa, Los Peñoles, que era la que había adquirido... ¿Usted me está diciendo que el Estado tuvo que firmar un contrato de ese tipo porque no había quien más venderle Metaloroya? En ese momento habían condiciones muy difíciles, y el que venía en el país... O sea, ¿el Estado sabía que ustedes iban a regresar ese dinero y lo aceptó? Acá está.
Está escrito. Bueno, es lo que usted me está diciendo. Usted lo va a leer, Jimena, le dejo el contrato para que usted verifique claramente, está claramente establecido en el contrato que ese dinero no tenía por qué quedarse en la caja de la empresa. Eso es grave. No es grave. Es grave para las autoridades del Estado, para quienes firmaron un documento que sabía que la supuesta inversión no era al final una inversión, sino era un movimiento para devolverle un dinero. Fue una inversión finalmente. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo ahí, además de ese ingreso de dinero, había que producir proyectos que fueron efectivamente ejecutados, completados y verificados en su tiempo. Fueron más de solo 120 millones de dólares que comprometía en ese momento la empresa a través del contrato y que se cumplieron claramente dentro del plazo establecido. A ver, me encantaría seguir hablando de ese tema que me parece importante y fundamental y sobre el cual publicaciones económicas han tocado hasta el hartazgo, pero tengo que hacerle la pregunta final porque ya nos quedan 20 minutos y tengo todavía 2 entrevistados. Si tenemos 20 minutos, tenemos bastante tiempo. 20 minutos y tengo 2 entrevistados más todavía. La última pregunta que le quiero hacer es entonces, ¿qué se está esperando? ¿Se está esperando la aprobación del Congreso? ¿Han conversado ustedes con congresistas para darles, me imagino, su punto de vista respecto a lo que ustedes creen necesitan? El Congreso obviamente lo que tiene que hacer es garantizar que ese PAMA se vaya a cumplir. ¿Cuándo es que finalmente eso se va a ver en el Congreso de la República? ¿Se lo han dicho ustedes? Es decir, ustedes me dicen que van a empezar a operar probablemente el 1 de mayo. Estamos marzo, quedan 2 meses. Efectivamente, si podemos hablar... ¿Cuál es el deadline para que el Congreso les apruebe esto y ustedes puedan empezar el 1 de marzo? ¿Hasta cuándo pueden esperar al Congreso? De acuerdo al proceso de Indecopia, el proceso concursal nos da 60 días para que se apruebe en Junta de Acreedores el plan de reestructuración. Esos 60 días se cumplen el 12 de abril. O sea, antes del 12 de abril el Congreso debería aprobar el PAMA. Antes del 12 de abril debe aprobarse la ampliación del PAMA y antes del 12 de abril debe aprobarse el plan de reestructuración. Con esa situación, Jimena, podríamos lograr el reinicio de operaciones el 1 de mayo y de esa manera, como repito, darle la tranquilidad a toda la población. Algo que es importante definir es que somos la única empresa que cuenta con el apoyo de la población, como tú bien habrás, dices que bueno, es una cosa... Que si hubieran 30 DOE-RANs, le aseguro que no los apoyarían, señor Mogrovejo. Pero hay un DOE-RAN que sí apoyan en este momento, y es una empresa minera que sí cuenta con el respaldo, a diferencia de las demás. Y es por eso es una lástima que se diga que una empresa que sí cuenta con la aprobación de la población y de sus trabajadores, no sea una empresa deseable. Es bien injusto que usted haga esa comparación porque yo sé a qué empresa se refiere y son todas las empresas mineras que hoy tienen problemas para operar. Son empresas que a diferencia de DOE-RAN han cumplido con todas las de la ley, que no tienen el apoyo de la población. Eso es cierto, y eso tiene que ver con un tema vinculado a la comunicación. A la eficiencia de la comunicación y a que lamentablemente en otros casos, a diferencia de ustedes, hay actores políticos interesados en que estas empresas no operen. En este caso, no, yo solamente quisiera mencionar un detalle. Sí, para terminar ahora sí, por favor. Efectivamente, no somos la única empresa que ha necesitado ampliaciones de PAMA. Las demás también han tenido ampliaciones de PAMA, lo que pasa es que no se le ha dado toda la publicidad ni toda la comunicación negativa que hemos tenido nosotros. Efectivamente, si contamos, cuenta todas las empresas y efectivamente muchas de ellas, grandes empresas, también han tenido ampliaciones de PAMA y nadie habla de ese detalle. Ya, no le voy a contestar eso último. Gracias por estar con nosotros. Ojalá podamos tenerlo nuevamente en el programa para seguir hablando sobre todo de la forma en la que va a empezar a operar DOE-RAN y sobre los cumplimientos, los aspectos ambientales que esperemos sean cumplidos por el bien obviamente Recordemos, el 1 de mayo es el objetivo, alcanzar el reinicio de operaciones el 1 de mayo y para eso estamos trabajando arduamente con apoyo y con el gobierno. Vamos a ver, gracias por estar con nosotros, señor Mogrovejo. José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de DOE-RAN Perú, ha estado con nosotros, hemos conversado con él sobre la probabilidad del inicio de operaciones de DOE-RAN, sobre esta demanda al Estado peruano también. Volvemos luego de la pausa.